Noruega, además, trabajó en temas de comunicación intercultural y lingüística antes de unirse a la UNESCO en 2001, donde trabajó durante varios años en diversos programas sobre evaluación y medición de sistemas de educación en África, América Latina y Asia Central. También trabajó en la coordinación de Educación para Todos y realizó una extensa investigación sobre sistemas nacionales de evaluación en todo el mundo, publicada en el informe de la UNESCO del seguimiento de la educación para todos en el mundo. Desde hace 3 años trabaja en el Directorado de Educación y Competencias de la OCDE en el programa PIAC, una evaluación internacional de competencias de adultos que se ha realizado en 24 países. Y recientemente ha presentado sus resultados con gran éxito. Marta, entre otras cosas, habla 5 idiomas: noruego, español, inglés, francés e italiano. Y hoy nos va a comunicar y presentar este estudio tan interesante de la educación a lo largo de la vida. Uy, se ha quitado. A ver, sí. ¿Me voy a ir entonces? Vale. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero quiero agradecer a Aragón, a Manuel y a Miguel Ángel en concreto, el que me hayan invitado a venir aquí y poder hablaros a todos ustedes sobre la evaluación de competencias de adultos llamada PIAC, y también al INE, al Instituto Nacional de Evaluación, que están aquí David y Luis, por haber hecho posible estas jornadas, y a todos ustedes por haber venido, claro está. Yo les voy a hablar de una evaluación, sé que todos conocen PISA muy bien, ¿verdad?, en la que participa Aragón. Es una evaluación de PISA sobre los 15 años, y a continuación la OCDE ha creado otra evaluación en la que evaluamos las competencias muy parecidas a PISA, pero adecuadas a los adultos, de 16 a 65 años, para ver qué es lo que ocurre después de PISA, qué es lo que ocurre con esas competencias, cómo se siguen formando o cómo no se siguen formando, y cómo se usan esas competencias una vez que ingresamos ya en el mercado del trabajo, ¿verdad? Así que les voy a explicar un poquito en qué consiste esta evaluación al principio. Bueno, primero deciros que participaron 24 países en la primera ronda de esta evaluación, en los que participó España. Hay que felicitar a España porque efectivamente, como ha dicho la consejera, es importante evaluarse. ¿Y por qué? Porque lo que no se mide no se puede cambiar. Si no tenemos una foto de lo que es nuestra población, las competencias que tienen y cómo las usan, ¿cómo vamos a poder hacer políticas educativas que tengan realmente, estén basadas en datos y sean realmente reales? Porque todos tenemos creencias, ¿verdad? Creemos que esto va mal porque ocurre esto o tal. Y os voy a poner un ejemplo. Estamos trabajando ahora, debido a los resultados de PIAC, con el gobierno español, con todos los ministerios, sobre una estrategia de competencias, sobre cómo se están usando esas competencias en España para mejorar la economía. Uno de los miedos que se tiene en España es la fuga de talentos, ¿verdad? Que se nos vayan los españoles al extranjero, en concreto a Alemania. Hay un miedo que se van a Alemania los españoles, ¿no? Bueno, esto es un miedo que tienen todos los países. Francia, según venía en el avión, leía el fantasma de la fuga de talentos es francesa, porque en realidad no se van. En Canadá se creen que todos los canadienses se van a Estados Unidos. En España, a Alemania. Entonces me puse a mirar datos, miré en Alemania y vi que había 50.000 españoles viviendo, trabajando en Alemania, que no es nada. Es decir, hay 235.000 italianos, si lo comparamos. Hay más alemanes trabajando en España que españoles en Alemania. Entonces tenemos un miedo hacia algo que no existe. Entonces esta recomendación, que sería intentar prevenir la fuga de talentos, se ha convertido en motivar y potenciar la movilidad internacional en España, porque se van poco los españoles. No es que se vayan, es que se van poco. Entonces, claro, eso, el tener datos, es lo que hace esta riqueza de poder hacer políticas informadas. Y de ahí estas evaluaciones. ¿Cómo vamos a hacer políticas educativas si no sabemos dónde estamos? ¿Qué tipo de competencias tenemos? ¿Cómo las usamos? ¿Dónde las desarrollamos? Y por eso surgió PIAC, para saber efectivamente tener una fotografía de todo un país. De momento la tenemos en 24 países. ¿Hay un problema? 24 países, pero tenemos otros 9 más que están participando, y acabamos de empezar lo que llamamos la ronda 3 en el 2014, donde muchos más países, especialmente de Latinoamérica y de los Balcanes, también se van a unir. Es decir, todos los países quieren saber dónde están y qué tipo de competencias tienen y qué nivel. Esto es PIAC. En breve os lo voy a explicar cómo se hace esta evaluación. En PISA vamos a los colegios y en PIAC buscamos a los adultos en las casas.
Es decir, formamos a los entrevistadores y un entrevistador va a la casa con un ordenador y les preguntan a los entrevistados toda una serie de preguntas que llamamos cuestionario de contexto. Las típicas preguntas demográficas, dónde trabajas, qué tipo de estudios tienes, qué salario tienes, etcétera. Pero también algo muy innovativo. ¿Qué haces con las competencias que tienes, con tu nivel de competencias? ¿Cómo las usas? ¿Cómo las usas en el trabajo? ¿Cómo las usas en casa? Y cómo te afectan en ciertos otros aspectos más sociales, como es la salud, la implicación en la comunidad, etcétera. Y de ahí lo que hacemos es luego pasar a darle el ordenador al adulto para que haga una especie de test con una serie de ítems, que os voy a mostrar los ítems. Este sería, por ejemplo, un ítem de matemáticas. Tiene que hacer un cierto número de cálculos, o este, que es de lectura, leer también con gráficos diferentes, con diferentes niveles, para ver cuál es el nivel real de competencias que tiene este adulto. Y de ahí hacemos el análisis con las variables del cuestionario de contexto, es decir, cuánto gana el adulto, qué salud tiene, cómo usa las competencias, etcétera, con su nivel real. Y ahí vamos a obtener todos los resultados que os voy a mostrar. Vamos a pasar al nivel. ¿Qué resultados hemos obtenido? Probablemente lo habéis leído en los periódicos, ¿no? Pero os lo voy a decir más en concreto, ¿no? El nivel de distribución de competencias por países. Este es lo que llamamos el promedio. El punto verde es solamente el promedio de cada país. El promedio, como veis, hay una línea casi recta en la que tenemos por la parte de arriba Japón y Finlandia y los Países Bajos destacando por tener un buen nivel, un nivel más alto en promedio. Y por abajo, a ver si puedo... ¿Me has dicho? Ah, aquí está. Aquí abajo tenemos a España e Italia, y a Francia, los países del sur de Europa, con un nivel de competencias en promedio más bajo. Pero lo que más nos interesa no es este promedio, que es lo que sale en la prensa, sino cómo están distribuidas las competencias dentro de cada país, ¿verdad? Y aquí lo vemos. PIAAC nos indica en la parte... ¡Ay! Me he pasado. Se ha quitado solo. En la parte de la izquierda vemos los adultos con un nivel de competencias bajo y en la derecha con un nivel de competencias ya más alto. Es decir, la distribución en cada país. En Japón es pequeña, hay una distribución menor, todos tienen un nivel de competencias alto, en Canadá es muy alta y en España es también alta. Lo vemos más en concreto en España, los adultos con un nivel de competencias diferentes. Hay 6 niveles en total. El más bajo es este. En la parte gris, la barrita gris, es el promedio de todos los países participantes, que no son todos de la OCDE, sino 24. Y el nivel de competencias de la barrita azul es el nivel de competencias de los españoles. 8,5 millones de españoles tienen un nivel de competencias muy, muy bajo, lo cual es preocupante. Porque según el IBIE en Valencia, hay un estudio en el que indica que en España hay trabajo solamente para este nivel de competencias para 6,5 millones de españoles. Con lo cual, efectivamente, les va a ser complicado encontrar trabajo porque no hay para todos, ¿verdad? Nivel 2, también bajo. Otros 12 millones. Hacen un total de 21 millones de españoles con un nivel relativamente bajo. 70% de la población de España. Nivel de competencias no el adecuado para el mundo de hoy, sino bajo. Nivel 3 y en el nivel 4 y 5, que es el nivel ya más alto, un porcentaje de españoles bastante bajo, 5%, un poco menos. Es decir, tenemos pocos españoles en el nivel de excelencia, con un nivel alto, y muchos en el nivel bajo. Lo vamos a ver, mira, nos indica ahora todo, es 21 millones. ¿Quiénes son estos españoles con un nivel tan bajo? Probablemente digamos por edad, ¿verdad? Los españoles con un nivel, con una edad de mayores, cuando antiguamente la formación era escasa, y efectivamente ahí los vemos, 55 y 65 años divididos por intervalos de 10, y vemos que existe un gran porcentaje de adultos con una cierta edad con un nivel de competencias bajo. Lo preocupante es que también tenemos a los jóvenes. Tenemos muchos jóvenes con nivel de competencias bajo, y esto con el tiempo, las competencias se van perdiendo, con lo cual el nivel baja. A no ser que uno continúe formándose después. Si uno continúa una formación continua puede aumentarlas. Si no, lo que nos encontramos es este mapa. Dentro de aquí tenemos un 20% de inmigrantes con un nivel de competencias baja. España atrae mucho a los inmigrantes con nivel de competencias bastante bajo, que se van a añadir a nuestra población, y como sabemos el nivel o los puestos de trabajo son escasos, que vamos a ver luego más adelante. Miremos un poco el mapa internacional y ver cómo los países han mejorado. Ha habido efectivamente una gran mejora en el nivel de competencias. Mire, esta barrita es el promedio de los adultos mayores
Este de los jóvenes, y este promedio, el último, es el de los jóvenes. Vemos aquí, no, perdone. El de atrás, 55 a 65, la barrita roja, el promedio general, y la otra barrita morada de 16 a 24. No veo nada desde aquí. Efectivamente. Veamos cómo han avanzado algunos países que he escogido. Veamos. Corea. Habéis oído hablar del milagro coreano, ¿verdad? En PISA salen fantásticamente bien y uno pensaría que siempre se han estado formando. Y es lo contrario. Vemos los mayores coreanos tienen un nivel de competencia muy bajo. Sin embargo, en 50 años, porque PIAAC nos proporciona una fotografía de los últimos 50 años de un país, el nivel de competencias ha aumentado muchísimo. De ser casi los peores en la parte de los adultos mayores, han pasado a convertirse en casi los mejores. Con lo cual es posible. Nos da esperanzas de decir esto es posible. Curiosamente, cuando estábamos en Corea, su preocupación era: vale, hemos desarrollado las competencias, pero ¿y si no las usamos? Porque el mercado de trabajo coreano no es de alto nivel, tal vez nos volvamos hacia atrás y empecemos a perderlas. Con lo cual, cada país tiene sus preocupaciones. La de España. Esta es España. La evolución, el segundo país que más ha evolucionado. Buenas noticias. Tenemos los adultos españoles que vienen de muy atrás. Los adultos españoles de 55 a 65 son los que menores competencias tienen, con diferencia. Sin embargo, los jóvenes han aumentado el nivel de competencias bastante. Nos falta, tenemos retos, todavía no llegamos al promedio, pero vamos mejorando. Todavía nos queda por mejorar y tenemos que seguir haciéndolo. Finlandia, otro país que pensamos que siempre han sido los mejores porque hoy en día también lo son en Europa, número 1, ¿verdad? Sin embargo, vemos que los adultos, efectivamente los mayores no tenían un nivel de competencias tan alto, sino que han sabido mejorarlas. Francia, tenemos, siguen los jóvenes sin estar en la media, Alemania. Ya empezamos a ver Noruega, donde la evolución no ha sido tanta. Vemos que los mayores sí tienen un nivel de competencias adecuado, sin embargo los jóvenes se quedan por debajo del promedio. No están muy lejos de los españoles, los noruegos. Estados Unidos. Un problema en Estados Unidos, un gran susto. Los adultos de 55 a 65 años tienen un nivel de competencias alto. Después de la Segunda Guerra Mundial se formaron mucho, todo el mundo obtuvo títulos académicos, sin embargo no han seguido mejorando. Es decir, los jóvenes estadounidenses tienen un nivel de competencias bajo, de hecho bastante equivalente al de los españoles. La mejora no existe, con lo cual, gracias. Existe un problema para Estados Unidos y ahora no avanza. Se ha quedado atascado. Ahí tenemos. Tenemos a Inglaterra, donde los jóvenes ingleses tienen un nivel de competencias menor que el que pueden tener sus abuelos. Con lo cual, vemos que el mercado de trabajo en el que está la gente de una cierta edad va a tener que ser sustituido por una fuerza de trabajo con un nivel de competencias menor. Con lo cual su preocupación es bastante distinta a la de España, en la cual vamos aumentando el nivel de competencias, no llegamos a la media, pero el recorrido es bueno. Sin embargo, en Inglaterra, donde el nivel de competencias era alto, ahora no se mejora. Con lo cual es una gran preocupación para ellos, que es lo que está pasando. Hay un sistema bastante elitista, donde hay una desigualdad bastante grande, menor que la española. Tiene otro tipo de problemas. PIAAC ha producido una gran revolución en todos los países, cada uno con una preocupación distinta, pero en todos existe, ¿no? En España en particular. Veamos el caso español por intervalos de edad. Observen, vemos en el lado derecho 55 a 65 años, nivel de competencias bastante bajo. Sin embargo, vemos que va aumentando, ¿verdad? Según el nivel de edad, según los intervalos de edad, el nivel de competencias aumenta. Tal vez no tanto como desearíamos, pero aumenta. Los jóvenes es un poquito más bajo porque están todavía en formación, pero se supone que cuando terminen la universidad aumentarán. Estos son los nativos nacidos en España. Vemos la raya roja, es el nivel de competencias por intervalo de edad de los inmigrantes. Nivel de competencia de los inmigrantes muy bajo. Interesante, ¿no? Que España atraiga a ciertos inmigrantes con un nivel de competencias bajo. Otros países intentan atraer a ciertos inmigrantes con un nivel de competencias bastante alto. Cuestión de políticas diferentes. Y este es el promedio, la raya es el promedio de todos los países participantes. Vemos que España en ningún intervalo de edad alcanza el promedio. Con lo cual es interesante, ¿no? Ver, ni siquiera los jóvenes llegan al promedio. Esto es un poquito una fotografía de cómo está España.
Ahora os voy a explicar cuál es la importancia y cuáles son las consecuencias de estos niveles de competencias en la vida de cada uno de nosotros y también en el mundo del trabajo, ¿verdad? En la economía del país, digamos. ¿Qué beneficios económicos tenemos? Observen, el empleo. Especialmente ahora, la PIAC se hizo entre el 2011 y 2012, en un momento de crisis, y vemos que los adultos españoles con nivel de competencias alto, ojo que estoy hablando de competencias y no de títulos universitarios, sino de nivel de competencias real, lectora en este caso, están casi un 80% trabajando, con lo cual facilidad en encontrar trabajo. Sin embargo, aquellos adultos con nivel de competencias bastante bajo no llegan al 40% el nivel que está trabajando. Los hay inactivos y los hay desempleados, pero siempre con dificultades en encontrar trabajo. Con lo cual es interesante cómo repercute en nuestra vida el nivel de competencias a nivel del trabajo. Observen, simplemente lo pongo por los 6 niveles y según va aumentando el nivel de competencias, aumenta el número de empleados. Lo cual es interesante. Más nos formamos y más posibilidades de obtener trabajo tenemos. Esto ocurre en prácticamente todos los países. ¿Y esto por qué es? Es porque el mundo está cambiando. Observen, hemos hecho una comparación del nivel de competencias de PIAC, a un nivel alto, el nivel 3, no es el más alto, pero es alto, y vemos cómo desde el 1998 el nivel de ocupación ha ido aumentando. Es decir, cada vez requerimos en el mundo del trabajo un mayor nivel de competencias. Los trabajos cada vez nos obligan a tenerlas. Sin embargo, y vemos que aquellos niveles intermedios, es decir, el nivel 2, se van perdiendo estos trabajos, cada vez hay menos. Y los del nivel muy bajo se mantienen, porque siempre vamos a necesitar ciertas personas con un nivel de competencias bajas para que hagan ciertos trabajos. Cada vez ganarán menos, pero siempre existirán ese porcentaje de trabajos con nivel de competencias bajo se puede mantener, ¿no? Porque no se puede llevar un peluquero a India, sin embargo se pueden llevar ciertos trabajos a otros países o se automatizan y ya no se necesitan personas. Con lo cual el nivel 2 se está perdiendo. La buena noticia, en España hay mucha gente en el nivel 2, la buena noticia es que es fácil formarlos, porque ya tienen un cierto nivel de competencias que con una educación continua adecuada se pueden formar. Cuando uno no sabe leer ya es muy difícil traerlo hacia arriba, pero cuando uno ya sabe ya es más fácil. Entonces este es el panorama un poco mundial de qué está ocurriendo con los trabajos y un cambio en las sociedades, sobre todo en las más desarrolladas, como la española. Salarios. ¿Qué ocurre? En todos los países ocurre algo que uno se puede esperar. Es decir, cuanto el nivel de competencias más alto es, más gana una persona, ¿verdad? En España ocurre, vemos una comparativa de países, Estados Unidos, donde la diferencia es bastante amplia. Cuanto uno tiene más nivel, mucho más gana que el que tiene bajo, que es la rayita gris comparada con la azul oscura. En España también, en Polonia, los países del este, diferente. Los salarios son bastante iguales, según el nivel de competencias. ¿Qué es lo que ocurre en estos países? La fuga de talentos. En ellos sí que están. Porque las personas con un alto nivel de competencias, si van a Estados Unidos, notan una diferencia bastante grande. Entonces están perdiendo gente con un nivel alto. Porque incluso trabajando a un nivel bajo ganan más en otros países que en el suyo propio. En España la equivalencia es bastante normal, parecida al promedio. Según vas aumentando, así vas ganando, ¿verdad? Con lo cual es más positiva. Pero no solamente vamos a hablar de los resultados económicos, es decir, efectivamente, mayor nivel de competencias, mayor posibilidad de estar empleado y el salario más alto. También tenemos que hablar de lo que ocurre a nivel socioeconómico en la vida de una persona. Observen lo que ocurre en nuestra salud. La barrita azul es España y la gris el promedio de los países participantes. Esta es la probabilidad de tener buena salud, o cómo la gente siente que tiene una buena o mala salud. Hay 3 veces más la posibilidad en España de tener buena salud si uno tiene un nivel alto de competencias que si uno lo tiene bajo. Lo cual en cierta medida es normal, ¿no? Una persona con un alto nivel de competencias se informa más de los riesgos de la salud, lee, cuando va al médico lo desafía, o tal vez vaya a tener varias opiniones, las puede contrastar, las puede entender. Y una persona con un bajo nivel no es así. Salud, importante. Importante porque la gente con bajo nivel de competencias se ha ido hacia atrás. Las personas con un bajo nivel han dado un salto aquí está, la presentación. Las personas
con un bajo nivel de competencias, además cuestan mucho la seguridad social porque se ponen enfermas más a menudo, van más al médico, cuando son mayores son más dependientes, se los tiene que cuidar. Hay enfermedades como, por ejemplo, la demencia, que se pueden prevenir si uno lee más, si uno se forma más, etcétera. Y el coste es alto. Costaría menos invertir en formación que invertir luego en salud en estas personas. También vemos los altos niveles de confianza, según tengamos un nivel más alto de competencias, o la participación en actividades como voluntariado. Interesante. Vemos que las personas menos formadas tienden menos a integrarse, a formar, a participar en la comunidad, a dar, etcétera, que las personas con un alto nivel de competencia. En España es menos marcado que en otros países, en Estados Unidos es mucho, con lo cual dan más, digamos que participan más en la sociedad. Y los altos niveles de eficacia política. Interesante. Según las preguntas que hacíamos a los encuestados, veíamos que aquellas personas con nivel de competencias bajo tienden más a sentirse como objetos de las decisiones políticas que como actores. Es decir, más formado está uno, más puede intervenir, más puede involucrarse en esas decisiones, contrarrestarlas. Es muy, muy clásico ver a los ministros enseñando gráficos, ¿verdad? Es decir, mire, hemos mejorado, empeorado, cambiado. Efectivamente, las personas de nivel 2 no son capaces de entender gráficos. Y es el 70% de los españoles. Efectivamente, es difícil entender a los políticos cuando nos presentan gráficos y ver si es verdad o no la manera que tienen de interpretar los datos. Con lo cual uno es un objeto de esa información que recibe y no puede, en cierta medida, debatirla, ¿no? Lo cual es interesante en la sociedad y cómo eligen luego. Importante ahora es saber los pilares sobre las competencias son 3: el desarrollo, el uso y la activación. ¿Cómo se desarrollan las competencias en España? Vamos a verlo. Tenemos una competencia lectora por nivel de educación y sabemos que las competencias se desarrollan principalmente en la educación, desde pequeños. La educación que uno recibe de pequeño es muy importante. Vemos la educación secundaria por edades ha ido aumentando y la comparamos con la educación terciaria. Cuando uno recibe un mayor nivel de educación, tiene un mayor nivel de competencias. Esto ocurre en todos los países y así es en España. Con lo cual, muy importante la educación. Sin embargo, y esto es la ventaja de comparar y de evaluar internacionalmente, vemos que no todos los sistemas educativos en todas las partes del mundo forman igual. Lo vemos los resultados de PISA por comunidades autónomas. Aragón sale por encima de la media, lo cual es una buena noticia. Aragón forma bien a la gente. Y vemos como hay muchas diferencias dentro de un mismo país. O sea, simplemente en España, viendo las diferencias entre comunidades, últimos resultados de PISA, vemos que hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho en PIAAC ha sido comparar PISA y PIAAC entre países. Y vemos que aquellas cohortes que participaron en PISA en el 2000 tenían 26-28 años en el 2012 en PIAAC, ¿verdad? Y lo que vemos es una correlación muy fuerte, es decir, lo que has aprendido en el cole, cuando vas a educación primaria y secundaria, más tarde te sigue el nivel de competencias, aumenta proporcionalmente en cada país. Con lo cual vemos que en España y en Italia el nivel de competencias es bajo en PISA y es bajo en PIAAC, por debajo del promedio en PISA, por debajo del promedio en PIAAC. Aquellos países que salen bien en uno o en otro, efectivamente los adultos seguirán formándose y aumentando sus competencias. Con lo cual, educación primaria y secundaria, fundamental. Fundamental para sentar las bases. Luego es complicado. Luego ya se vuelve bastante difícil. Observamos aquí la distribución en terciaria. ¿Qué pasa en terciaria? Una vez que hemos llegado a secundaria en PISA por debajo de la media, vemos que en terciaria, la línea morada es el promedio, España está abajo, y vemos que los estudiantes de terciaria en España están casi todos por debajo del promedio, como en PISA. Además vemos, si miramos a los resultados por profesiones, y tenemos los resultados de los profesores españoles, que son las rayitas rojas, vemos que también, según estamos formados en secundaria, luego llegamos a la universidad, nos formamos como profesores y estamos de nuevo los profesores españoles por debajo de la media. Más sorprendente aún es, si vemos este gráfico, vemos los países, y si ponemos al lado los resultados de PISA, vamos a ver que aquellos países que salen mal en PISA, las competencias de los profesores también son bajas. Vemos Finlandia, Japón a la cabeza,
Competencias de los profesores altos, de los alumnos bajas. Italia, España, abajo, resultado de PISA similar. Es decir, un sistema no puede ser mejor que el de sus profesores. El problema no es de los profesores. Obviamente aquí no estoy culpando a los profesores por tener un nivel de competencias bajas, porque el gráfico nos muestra que es el sistema. O sea, los profesores no son peores que otros universitarios, pues estaban en el promedio, justamente. El problema es el sistema en conjunto. En España, las universidades hay que entender bien cómo forman y qué competencias aportan a los universitarios españoles. Lo vamos a mirar en detalle, comparando dos países. A ver, aquí los tenemos, Japón y España. En España vemos la secundaria, cuando uno tiene un título menor que secundaria superior, este es el promedio. Secundaria superior aumenta, es decir, la educación aporta, y terciaria aporta más. Y lo comparamos con Japón. En Japón pasa igual, a mayor nivel de estudios, mayor nivel de competencias. Si trazamos la raya del promedio y comparamos a Japón con España, y si pusiera en lugar de Japón, Suecia o Países Bajos, pasaría igual, vemos que una gran parte de los japoneses con educación secundaria superior tiene un mayor nivel de competencias que los universitarios, estudiantes de terciaria españoles. Lo cual ahí uno se pregunta, todos los sistemas forman, eso es verdad, según se nos vamos formando aumentamos las competencias, también es verdad, pero de distinta manera. Y además los títulos son equivalentes. Es decir, un joven holandés con un título universitario no es equivalente a un joven español. Pero claro, un joven español recibe el mismo título, entonces tiene derecho a pedir el mismo trabajo que el joven holandés porque el título es el mismo. Sin embargo, efectivamente, los empresarios es cuando empiezan a distinguir las competencias. Si un joven español llega a Holanda, el nivel de competencias que tiene con su título universitario, según el título, porque esto es un promedio, es el equivalente de un holandés con una educación secundaria superior. Con lo cual, efectivamente, puede optar a trabajos de ese nivel, no a trabajos de orden superior, ¿verdad? Y esto es interesante, porque lo que nos ha traído PIAAC es este cambio de mentalidad de un título a competencias. Es decir, ¿estoy formado o tengo un título? ¿Y qué puedo hacer yo con ese título? ¿Y qué trabajo puedo obtener, ¿no? ¿Qué puedo dar yo a este empresario con este título que tengo? Con lo cual es un estudio muy interesante el ver lo que está ocurriendo en las universidades españolas, cómo están formando y qué tipo de trabajo pueden obtener estos jóvenes universitarios. Observamos que en el nivel 2 hay universitarios españoles y nivel 2 no es muy alto. Esta es la gráfica que, siendo española, más me duele. Y cada vez que la veo realmente es dura, es dura porque estamos viendo la proporción de adultos españoles en los niveles altos, 4 y 5, ¿verdad? Se supone que si eres universitario, el nivel de lectura o de matemáticas tiene que ser alto, ¿no? Es lo que al menos nos imaginamos. Y cuando pueden mirar el triangulito rojo, que es el nivel de los universitarios, con la educación terciaria, porque también entra formación profesional de alto nivel. ¿Cuántos españoles se encuentran, cuál es la proporción de españoles en un nivel de competencia lectora alta? Muy pocos. Observamos Japón, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Australia, bastantes, muchos. Equivalencia en títulos, no es equivalencia en competencias, ¿verdad? Hay muy pocos adultos españoles con ese nivel de excelencia. Y esos españoles con nivel de excelencia alto suelen ser los que llevan la economía, los que la conducen, los que pueden hacer que avancemos. Con lo cual se necesita invertir en ese tipo de competencias. Este gráfico, la verdad es que siendo española, como digo, cuando le vi me puse triste, porque empecé a mirar, tal vez estén todos los españoles, tal vez sean los mayores, son los jóvenes también. Italia ha mejorado en los jóvenes, España no. España creo que es el último por jóvenes, de hecho. Con lo cual cambiaría el gráfico. Importante mirar bien las universidades. ¿Por qué en España? ¿O qué es lo que ocurre en España? ¿O qué es lo que ocurre en todos los países? ¿Por qué hay estas diferencias? ¿Y cuál es lo que más influye? De los datos que hemos mirado en PIAAC, lo que más parece influir es el origen social de cada uno de nosotros. Hay países que lo hacen mejor y países que lo hacen peor. En países como Estados Unidos, Francia y Alemania, la desigualdad es inmensa. Es decir, si tu padre no tiene educación, la probabilidad de que tú no la tengas es altísima.
tenemos la suerte de haber nacido en España y es diferente. En España hay más probabilidad de que sin que tus padres tengan estudios, tú sí los tengas, y de que tu nivel de competencias mejore, pero no tanto. Observamos el gráfico, España está en la media, está en roja. Esta es la diferencia, vemos la barrita, es la diferencia entre aquellos adultos con un padre con nivel de educación terciaria, menos aquellos con padres sin ningún tipo de educación. Y vemos la diferencia en puntuación, es bastante grande. O sea, la influencia de los padres es grande, ¿verdad? En España la varita roja es menor que en Alemania, Estados Unidos, Francia, Polonia, etcétera, pero es grande. Lo miramos en detalle en España. Este es el nivel de competencia según el nivel de los padres. Si tus padres tienen educación terciaria, tu nivel de competencias es alto, la varita más alta. Y va bajando según el nivel de tus padres. El 87% de los españoles con bajo nivel de competencias tienen padres sin educación. La influencia es bastante grande y esto es lo que hay que tener en cuenta como hace un país como Finlandia. Sabiendo que si tus padres te influyen, vamos a tener en cuenta esto en los niños y formarlos o dedicarnos más hacia ellos para que tengan las mismas oportunidades que también está haciendo ahora Asia. Además en España lo vemos en PISA, no solamente en PIAC. PISA nos lo ha dicho ya muchas veces, que es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Verdad? Sí, esto es PISA, se me ha escapado. Las diferencias en España en PISA no existen entre los centros. Los centros en España forman todos de una forma muy parecida, curiosamente, aunque se crea que no. Las diferencias en España existen dentro de cada centro. Cada centro educativo, lo que ocurre es que aquellos niños con padres con nivel socioeconómico bajo se forman menos, independientemente del cole. Y esos niños, vamos a verlo aquí, tienden a repetir una vez o dos veces y acaban abandonando. La repetición prácticamente no vale para nada, vale para invertir, porque al Estado español le cuesta 20.000 euros, según los datos de PISA, cada alumno repetidor, lo cual es muchísimo, porque repiten muchos niños. Si en lugar de invertir en la repetición, invirtiéramos en ese niño que sabemos quién es, porque sabemos quiénes son sus padres y sus padres tienen un nivel socioeconómico bajo, evitaríamos esto. Esto es el nivel de competencias de aquellos niños que repiten 2 veces la varita gris, una la varita azul, y estos los que no repiten, más alto incluso que la media de la OCDE y la media europea. He puesto algunas regiones. Aragón está más parecido a Castilla y León, repite como un 40%, creo un poquito menos. Si invirtiéramos en esos niños, probablemente tendríamos menos problema, menos abandono escolar, porque esos alumnos que repiten cuestan mucho dinero, pero además acaban abandonando y acaban siendo jóvenes desempleados porque no hay trabajo para ellos, y acaban teniendo mala salud, y acaban participando poco, porque además luego España los forma poco. Pero es que sabemos quiénes son. Simplemente hay que dedicarse a ellos más en cada centro educativo porque están en todos los centros educativos, ¿verdad? Evitaríamos un gran problema. Vemos que a más repetidores, peores resultados. Tenemos Aragón, nivel de repetidores bastante alto. Con lo cual la educación en Aragón podría mejorar bastante si se invirtieran en estos chicos. Como digo, sabemos muy bien quiénes son ahora y luego más tarde. Y qué es lo que ocurre con ellos, ¿verdad? El éxito a menudo recae en tener una formación continua. Sabemos que abandonan, sabemos que se van, sabemos que se forman poco. Y vemos en 2 países como España y Noruega, que me gusta compararlos, porque yo estudié y viví muchos años en Noruega, y son 2 países muy similares, aunque creamos que no lo son. Mira, este es España. Vemos quién se forma. Se forman los españoles con nivel de competencias alto, se forman continuamente, igual que en todos los países, y según baja el nivel de competencias, apenas se forman. Los de nivel -1 no se forman. ¿Qué pasa en Noruega? Que sí se forman. Que los españoles de alto nivel y los noruegos se forman de igual manera. Es decir, tienen trabajos competitivos, además están trabajando, con lo cual se forman en el trabajo también, participan en formaciones y continúan avanzando y ganando cada vez más dinero, etcétera. Sin embargo, los españoles de un nivel bajo no participan en la formación, tampoco participan en el mercado de trabajo. Hemos visto menos del 40%, ¿verdad? Con lo cual, si no trabajamos ni nos formamos, perdemos más competencias. Y ya tenemos pocas. Esta gente suele acabar siendo inactiva, porque a veces desisten ya de poder encontrar trabajo, porque les cuesta mucho. Y no son gente que participe voluntariamente en la formación, sino que hay que ir a ellos. ¿Qué es lo que hace Noruega? En Noruega el abandono escolar es del 30%.
A los 16 años, como hay trabajo, y como además se pagan muy bien los trabajos de bajas competencias, abandonan fácilmente. Y Noruega lo que hace es que luego los recupera y los vuelve a meter en el sistema. Porque efectivamente es un país que tiene petróleo y es rico, pero el día que no tenga petróleo no tiene otros recursos, con lo cual si no tienen gente formada les va a costar mucho el poder continuar el nivel de vida que llevan, ¿verdad? Con lo cual invierten mucho en competencias, y lo vemos aquí. Nivel -1 los forman, hay que ir a acercarse. En España, no. Y esto es complicado hoy en día con la economía que tenemos, donde las bajas competencias no encuentran trabajo y según vamos evolucionando no lo encontrarán, ¿verdad? Otra participación en formación escasa en España, por edad. La gente mayor se forma poco. Lo comparamos con Finlandia, la gente mayor se forma bastante, es decir, no dejan de formarse. En los países nórdicos hay una cultura de la formación continua muy extendida, de la que carecemos bastante en España. Es decir, tenemos que continuar formándonos, reciclándonos, porque el mundo ha cambiado mucho. Es decir, la mayoría de nosotros estudiamos en una universidad donde no había internet, ¿verdad? Y luego llegamos al mundo del trabajo y no hacemos nada de lo que nos enseñaron en la universidad, sino que hemos tenido que formarnos y empezar a aprender nuevas cosas, etcétera. Esta formación tiene que ser continua, lo cual tiene sus ventajas, porque las competencias con la edad se pierden. Todos los mayores de 30 años vemos en PIA que hay un decline de las competencias, es decir, las vamos perdiendo por razones biológicas, pero además porque nos formamos menos. Y luego ocurren enfermedades como por ejemplo la demencia, que cuesta muchísimo, cuesta mucho dinero a los estados, es una de las enfermedades más caras que se puede, según un estudio de la OCDE, prevenir con la formación. Cuanto más nos formemos, más leemos, etcétera, más retrasamos ese tipo de enfermedades. Aquellos adultos con un bajo nivel de competencias acaban siendo muy dependientes, con lo cual efectivamente si invirtiéramos en ellos tendríamos que invertir menos luego más tarde en nuestras vidas. Todo esto quiero que tengáis una idea de la importancia de las competencias en nuestra vida todo a lo largo de la vida. O sea, no ya solo en el colegio como pensamos, sino lo que ocurre después. Este es el pilar del desarrollo. Ahora pasamos al uso, y esto es muy importante para Aragón. Porque en Aragón yo veo que es una región, comparada con Castilla y León también, que forma bien, tiene una cultura de la formación que es probablemente más avanzada que el resto de España. El problema es el uso. ¿Qué hacemos con ese uso de estas competencias? Los aragoneses se forman y luego ¿qué ocurre? Que muchos se van. Entonces es una buena inversión para los madrileños, porque estos aragoneses bien formados van allí, ¿no? O para otras regiones españolas. Pero lo importante es usar esas competencias que tenemos en la región para que produzcan beneficios económicos. Y eso es importante con estas evaluaciones ver, porque es muy fácil decir, ¡ah, qué bien! Tenemos un sistema educativo que es bueno, ¿pero para qué? Para que se vayan. O para que acaben trabajando en puestos de trabajo que no necesitan ese nivel de competencias. Tenemos una gran inversión, pero luego la perdemos. O peor, si se van, es todavía peor, ¿no? Y esto es algo que para esas dos comunidades a mí me gustaría que lo pensasen bien o incluso que se evaluasen y mirasen qué es lo que está pasando realmente con esas competencias que forman o que pierden o que no usan. Esto para la economía no es bueno y es un coste bastante interesante. Y en PIA que evaluamos el uso de competencias y es muy interesante. Entonces, este es el promedio y este es Japón. He puesto a Japón y Estados Unidos, dos grandes potencias económicas, para compararlas cómo hacen de forma muy diversa con las competencias. Japón forma muy bien, bueno, es el número 1 en PIAAC, de hecho, forma todos. Sin embargo, usa poco las competencias. Leen en el trabajo, escriben en el trabajo, matemáticas poco, las tecnologías las usan poco, y esto lo hemos visto en PIAAC, curiosamente. Y la resolución de problemas, es que no sé si no tendrán problemas, pero realmente en el trabajo lo usan poco. Es una sociedad bastante meritocrática, con lo cual efectivamente no necesariamente eligen a los mejores para ciertos puestos de trabajo, y sobre todo las mujeres las pierden, o sea, las forman y luego no las usan en el mercado de trabajo, ¿no? Esto ocurre también en Corea, lo cual es interesante porque no activan esas competencias, no las usan teniéndolas. Vemos España está más o menos en la media, y vemos Estados Unidos, muy interesante. Nivel de competencia de Estados Unidos, bajo. Algo más alto que España, pero no muy alto. Sin embargo, son muy buenos en usar las competencias. Es decir, su economía funciona porque usan sus talentos, los usan muy bien. En los trabajos los usan al máximo. Con lo cual, efectivamente, vemos dos economías equivalentes con dos sistemas diferentes. Y ahora yo les hago una pregunta.
¿Qué economía tiene más riesgo? ¿Japón, que tiene las competencias y no las usa, o Estados Unidos, que no las tiene, pero usa bien las que tiene? ¿Ustedes qué piensan? Usar las competencias es lo que se Sí, pero ¿cuál es el riesgo? Japón, el día que aprenda a usarlas, como las tiene, puede avanzar mucho, pero Estados Unidos no las tiene. No puede avanzar, efectivamente. Con lo cual Japón está en una mejor posición que Estados Unidos. El día que aprenda a usarlas. Probablemente sea entre poco. España está en la media. Las usa, no mucho. Las usa, depende. Lo que hay que ver es por regiones. Ahí es cuando cambia la cosa, ¿no? Ahí tendríamos que ver, no tenemos datos por regiones. Tal vez en un futuro los tendremos, pero habría que ver, especialmente en Aragón y en Castilla. Son dos regiones que a mí me gustan mucho porque forman bien, pero la impresión es que no usan esas competencias. No hay emprendedores que puedan usar estas competencias. Pero no tenemos datos, con lo cual no podemos hablar. A ver, se ha atascado. Ay, ya está aquí. Esto ya es simplemente una imagen de fuera del trabajo. Los españoles leen o no leen, ¿qué hacen con las competencias? Los españoles leen poco, escriben poco, usan poco las matemáticas, usan poco las tecnologías, siempre salen por debajo de la media. Vemos la media y los españoles efectivamente leen poco. Con lo cual ya no solo es en el trabajo, sino es fuera. Es decir, cultivamos poco todas las competencias. Interesante. El trabajo. El enlace entre la educación y el trabajo hemos visto que es poco. Las universidades forman, pero el mercado de trabajo es otro. La conexión, poca. El mundo del trabajo ha evolucionado tanto que no es irreconocible prácticamente. ¿Y la universidad? La reconocemos porque es igual, ¿verdad? O sea, no podemos tener un mundo que por una parte evoluciona y por otro el otro es estático y no hay una cierta unión. Y aparte que a los 15 años pedimos a los niños en España que quieres estudiar con 15 años. En Estados Unidos es al contrario, llegas a los 22 y ahí ya eliges, ¿no? Te vas formando generalmente, sobre todo en competencia lectora y matemática, y luego ya en los países anglosajones más tarde eliges. Pero sobre todo no hay conexión. O sea, los chicos cuando llegan a la universidad no saben lo que van a estudiar, ni saben para qué lo van a estudiar, ni saben qué salidas tienen. Y efectivamente hay carreras universitarias que conducen al desempleo, porque no forman en competencias, forman en conocimientos memorísticos que tienen poco uso hoy en día. Todo este tipo de información, que son evaluaciones, que son datos, que son estadísticas, los necesitamos. Acaba de salir un estudio sobre empleabilidad en España, que está muy bien, que hay que aumentarlo. Lo vi esta mañana en la televisión, de hecho, un buen estudio que nos indica efectivamente qué tipo de ramas universitarias nos dan más salidas o nos dan trabajo o trabajo de esos títulos, etcétera. Con lo cual, esta información falta y es importante que los chicos, cuando son jóvenes, entiendan hacia dónde van. Hay ciertas carreras que las puedes estudiar si quieres, pero tienes que saber cuál será tu futuro. Y si las estudias, sé el mejor, porque solo los mejores acaban encontrando trabajo. Este link falta mucho y luego lo vemos en el porcentaje de trabajadores en España que están sobrediplomados o con un mayor de competencias del requerido. Cuando en España hemos preguntado, ¿tú tienes un título universitario mayor del que se requiere para su trabajo? Sí. Pero cuando evaluamos, ¿tienes un número de competencias mayor que se requiere en tu trabajo? No, no tanto, o menos. Efectivamente, de hecho en todos los países, si vemos la parte verde, es la gente que piensa que tiene un título mayor del requerido por su puesto de trabajo. Cuando los evaluamos la cosa cambia, ¿verdad? Y de hecho vemos que los mercados nórdicos y los mercados anglosajones son listos. Ellos atraen a la gente con un nivel de competencias alto, no con títulos, sino con un nivel de competencias alto. El mercado discrimina. El mercado no se puede permitir tener a gente con un título que no tenga el nivel de competencias. En España todavía estamos allí mirando más los títulos que las competencias, pero cambiará, obviamente. Y sin embargo vemos que hay mucha más gente con un título, pero que no tiene el nivel de competencias ocupando puestos de trabajo. Eso es lo que llamamos el skills mismatch, que es algo novedoso de PIAAC y muy interesante de estudiar, ¿no? Mercado de trabajo, de nuevo, vemos quiénes están empleados, y los que están empleados, el nivel de competencias es mucho más alto que la barrita verde, que están desempleados, y sobre todo que los inactivos. La gente que está inactiva pierde competencias y acaba con un nivel de competencias muy, muy bajo. Y es importante activarlos, porque en España la población envejece y necesitamos que todo el mundo trabaje.
Y necesitamos activar todas aquellas personas que muchas veces son mujeres, que no trabajan porque quieren ocuparse de la familia, o personas que simplemente están fuera del mercado de trabajo. Un rasgo de PIAC interesante es la discriminación que tienen las mujeres en el trabajo en el que pensamos que ganan menos, ¿verdad? Cuando hemos mirado el uso de las competencias en el trabajo, vemos que las mujeres usan menos las competencias. Normalmente es por una elección personal. Las mujeres tienen ocupándose de la familia y hacen sacrificios, es decir, obtienen trabajos de un nivel más bajo del que tienen y usan menos las competencias que podrían usar más por una cierta, digamos, elección personal. Esto cuando presentamos el PIAC en Noruega fue muy interesante porque es un país que tiende mucho a la igualdad. Y debido a la igualdad dan muchos premios a las mujeres, les dejan tomarse un año de permiso de maternidad, que se puede alargar a 3, pueden trabajar medio tiempo, etcétera. Y la conclusión fue: somos el país más machista. ¿Por qué es eso? Porque cuando la mujer no trabaja, cuando no usa las competencias, las pierde. Los hombres siguen trabajando continuamente, toman 2 meses de permiso de paternidad, pero continúan. Y efectivamente aumentan su nivel de competencias porque el trabajo te las activa y las continúas evolucionando. Y las mujeres, trabajando medio tiempo, en Holanda igual, efectivamente su nivel de competencias no se desarrolla y baja, las usan menos. Y cuando vemos la curva era impresionante porque no se la podían creer. Era el país con más desigualdad de género, un poco también con Alemania. Es decir, los hombres aumentaban y las mujeres, que tenían un nivel incluso más alto al principio, bajaban. En España ocurre menos, en España hay mucha igualdad en las mujeres, entre mujeres y hombres, de momento. Por último, ya hablar de la productividad laboral, no voy a entrar en detalles, pero para que vean que PIAC es una base de datos muy, muy rica, que nos proporciona también información sobre la productividad, es decir, cuanto más uno usa las competencias de la productividad laboral aumenta. En España estamos bastante por el promedio. Y ya simplemente despedirme con 3 objetivos que vemos en PIAC que tal vez deberían quedar bastante claros. 1, la importancia de la evaluación, para entender bien dónde estamos, para entender bien y tener datos, para poder hacer buenas políticas. 2, la importancia de las competencias para nuestra vida en todos los niveles, a nivel de trabajo, a nivel de salario, a nivel de salud, a nivel de participación, etcétera. Y 3, es la importancia en España del link, este enlace entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación, que están bastante separados. Es decir, ¿para qué nos formamos? Esto es lo que hay que entender. ¿Para qué nos formamos y qué es lo que está pidiendo el mundo del trabajo? ¿Cómo podemos integrar los dos? Para que la gente obtenga un trabajo cuando sale de la universidad o sale del trabajo, de la educación secundaria, etcétera. Bueno, darles las gracias por haberme escuchado y, por supuesto, me encantaría oír vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras curiosidades, etcétera. Así que... Hay a disposición un micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Enrique García, decano de la Facultad de Educación de la Universidad, por lo tanto, por alusiones. No, me ha gustado muchísimo, diríamos, su intervención y además creo que toca bastante y quizá diríamos en el tema del análisis del terciario entiendo perfectamente que puede justificarse, aunque eso no justifica la labor que se hace en la universidad, el hecho de que en la terciaria se incluya, diríamos, la formación profesional de alto nivel, o sea, la de grado superior, junto con la universidad. Quizá eso pueda distorsionar un poquitín los datos, pero vamos, en cualquier caso, diríamos que el estribillo, desde luego, lo comparto, ¿no? Lo comparto. Y ciertamente, bueno, pues la verdad es que eso cuesta como muchísimo trabajo, ¿no? Y creo que cuesta muchísimo trabajo por una serie de cuestiones que a veces, aunque vemos, no nos atrevemos a tomar, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, diríamos todavía no nos atrevemos a tomar es la coordinación entre la formación inicial y la formación permanente del profesorado. Sobre todo por esa distinción que hacemos tan terrible, ¿no? Enseñanzas universitarias y no universitarias, ¿no? Creo que perjudica bastante toda esa cuestión y no sé, ciertamente se puede ir un poco hablando cuestiones y diríamos, quizás sí que la pregunta podría ser ¿cómo solucionan en otros países, por ejemplo,
esta necesidad de la unión entre la formación y la información permanente, porque creo que ahí es donde yo creo que tendríamos que dar un poco por la responsabilidad que me corresponde, digamos, dar un poco un huevo. Muchas gracias, muy pertinente su intervención. Efectivamente, la educación terciaria de formación profesional superior podría distorsionar. Al ser española he mirado por todas partes los datos, arriba y abajo, pensando no es posible, ¿no? Y no distorsiona tanto. Necesitaríamos más datos, necesitaríamos hacer un análisis más profundo, tal vez hacer un estudio más profundo. Pero hay una anécdota curiosa de mi director, Andreas Schleicher, ¿no? Que la conoceréis todos por PISA. Cuando estábamos mirando los datos y España salía tan mal, incluso mirábamos a los jóvenes, quitábamos terciaria y seguíamos saliendo mal. Entonces me miró y me dijo, pero Marta, en España, en la universidad, ¿vosotros escribís? Porque es difícil creerlo, ¿eh? Es difícil, efectivamente. Entonces, ¿qué hacen otros países para formar? Yo creo que también está la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y en España hay poca responsabilidad ciudadana de que hay que formarse. Hay poca información. Estas evaluaciones son nuevas. Estamos intentando asimilar datos. Es difícil creerlos. Pensamos que no es así porque muchos países aceptan españoles con alto nivel. Y es verdad, hay españoles bien formados. Esto es un promedio. Primero, creo que las competencias son cosas de todos. Tenemos que saber que cada uno de nosotros, cuando somos adultos, somos responsables de nuestra formación. Tenemos que continuar participando. El colegio es responsable del gobierno, pero luego ya también somos adultos, somos nosotros. Tenemos que continuar formándonos. En PIAC vemos que nos formamos, pero a veces no necesariamente la formación es relevante ni es para la empleabilidad. Tal vez yo creo que falta información también, que la gente entienda muy bien. Con PIAC ha llegado mucha información, poco a poco se va asimilando y se asimilará como pasó en países como Australia o el Reino Unido o Estados Unidos, donde hay mucha información de este tipo y la gente empieza a entenderla muy bien, ¿no? Lleva muchos años recogiendo datos. La empleabilidad también es importante. Por ejemplo, en Canadá hay un sistema en el cual los niños, que se llama tráete a los niños al trabajo, ¿no? A partir de los 15 años empiezan a hacer prácticas. Entonces van al trabajo durante 15 días y empiezan a ver qué tipo de trabajos tenemos, qué es lo que aspiran, y no llegan a los 15 años decirle a un niño elige qué es lo que quiere ser de mayor, es prácticamente imposible, es imposible saberlo, ¿no? Especialmente que no conoces el mundo del trabajo. En los países anglófonos no se elige a los 15 años, se elige los 2 primeros años de universidad, son bastante generales, se van formando y ahí es cuando ya uno decide qué quiero ser de mayor, ¿no? A los 22 años o a los 20. Y además tienen prácticas, hay muchas prácticas, pequeñas, de poco tiempo, pero ahí este enlace a lo que me refiero, esta unión entre el trabajo y los estudios. Entonces ya puedes saber qué es lo que quieres ser de mayor, ¿no? Cuando ya has visto lo que hace la gente en el trabajo, a lo que puedes aspirar. Esto falta mucho en España. La información para los jóvenes, de la empleabilidad y luego la puesta en práctica, ¿no? De ver bien los trabajos. Yo creo que eso puede conducir también a mayor formación continua. Los empresarios, en el trabajo, la gente se forma poco en España, hay poca oferta. Los empresarios tienen que darse cuenta que formar a sus trabajadores hay un riesgo y el miedo que tienen es que luego se van. Eso me lo dicen muchos, es que luego se van. Si los formo, invierto y se van. Sí, pero esto es bueno para el país. Porque si tú los formas y otro también los forma, la gente estará más formada. Porque vemos en otras encuestas del trabajo que los empresarios españoles dicen, a pesar del paro, no encuentro gente con las competencias requeridas. No los encuentro, no están formados. Y es formarlos vosotros, invertir en formación. Porque entonces tendréis un país más formado donde podréis elegir mejor, ¿no? Y esta mentalidad que, por ejemplo, en Noruega existe, estás continuamente formándote, todavía no ha llegado suficientemente a España. ¿Más preguntas? ¿O comentarios? O... Sí, podría un par. Sí. Sí, yo es simplemente que puedas explicar, parto con un poco de ventaja porque te he estado escuchando en varias ocasiones, cuando tú unes un poco esa posibilidad del aumento de competencias en formación también con lo que llamaríamos el espíritu emprendedor, ¿no? Y la diferencia que puede haber entre empresarios, directivos, emprendedores, un poquito por ahí. Sí, es muy interesante la pregunta. Efectivamente, España, cuando salieron o cuando tenían los resultados del PIAC, el INE, el Instituto Nacional de Evaluación, hizo un volumen de investigadores muy, muy interesante que recomiendo a todos que lo leáis.
Dentro de este volumen había un estudio del IBIE en Valencia que nos llamó a todos la atención, ¿verdad? Está David y Luis aquí. En este estudio comparaban a los ejecutivos españoles con los empresarios. La diferencia entre un ejecutivo es que lo selecciona los recursos humanos a través de entrevistas, etcétera, y el emprendedor se autoselecciona a sí mismo. Es decir, yo monto mi propia empresa y nadie me selecciona. Entonces, cuando vemos la diferencia entre el nivel de competencias entre estos directivos y los empresarios o autónomos españoles, vemos que el nivel de competencias de estos autónomos o empresarios es bajísimo. Sobre todo cuando vemos las matemáticas. Claro, cuando uno gestiona una empresa, el nivel de matemáticas tiene que ser alto para hacer análisis de riesgos, ¿no? Poder calcular si yo pago tal sueldo, lo que recibo es tanto, cómo lo invierto, etcétera. Y el nivel de competencias es tan bajo que efectivamente una empresa de ese tipo tiene muchísimo riesgo de acabar en el fracaso, ¿no? Cuando lo comparamos con otros países cambia la cosa, efectivamente. El nivel de competencias de los empresarios españoles es bajo, de los directivos no. Esto es muy interesante. Y aparte que hay hay poca formación para ser emprendedores en España. Esto lo dice mucho Andreas Schleicher con PISA. Tenemos mucho aprendizaje memorístico y poco aprendizaje práctico de resolver problemas, de poder crear. Que esto ocurre más, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Eso también faltaría. Muchas gracias realmente por la exposición, que ha sido muy clarificante de muchos aspectos. Tendría una doble pregunta. En primer lugar, ¿cómo una sociedad puede hacer, ya que nosotros nos formamos más que en algunos otros países, cómo luego no conseguimos rentabilizar más todas esas competencias? Por ejemplo, ¿cómo podemos, modelo de Estados Unidos, que con pocas competencias es capaz de emplearlas todas las que tiene, efectivamente con un tope, pero el caso es que las que tiene las rentabiliza muy bien. Nosotros, teniendo más competencias, no somos capaces de rentabilizarlas. ¿Qué podría una sociedad y cada uno de nosotros, cómo podemos colaborar en ese sentido, ¿no? En potenciar abrir más puertas? Y la segunda pregunta, es cierto, has puesto los dos ejemplos, Noruega y Alemania, países que realmente ayudan muchísimo a la mujer cuando da luz, casi un año de baja, etcétera. Puede a la larga verse que eso puede ser contraproducente, esa ayuda que en un principio muchas mujeres envidian en muchos países porque la ayuda, y puede tener una segunda lectura imprevista y que ahora me ha llamado mucho la atención en ese sentido, ¿eh? Gracias. Efectivamente. Bueno, los españoles no nos formamos más que otros, no tenemos un mayor nivel de competencia que otros, tenemos un nivel de competencias más bajo y nos formamos en formación continua o formación ligeramente por debajo de la media, en la media, etcétera. Sin embargo, usamos poco las competencias, efectivamente, como bien ha dicho, especialmente en ciertas comunidades. Esto obviamente no tengo los resultados por comunidades, lo cual es una pena. Estados Unidos hace muy buen uso de las competencias, son muy prácticos. Entonces, efectivamente, miran el nivel de competencias y lo usan. Y esto es lo que hay que analizar más en España. Ahora estamos trabajando justamente con el gobierno, con lo cual la reacción ha sido buena, lo que se llama la Skills Strategy, que es la estrategia de competencias a nivel de país. Y estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, de Educación, de Economía, incluso con la Presidencia, para ver qué está ocurriendo en España, efectivamente. ¿Por qué no se usan las competencias como se deben? ¿Por qué efectivamente hay tanta gente desempleada con títulos? ¿Por qué los títulos no forman competencias? Con lo cual estamos haciendo todo un análisis exhaustivo del tema de las competencias en España, que esperemos que dé resultados. Estamos haciendo un diagnóstico. Esto se podría hacer por regiones, y es lo que yo recomiendo, es decir, sobre todo en Aragón y en Castilla. Es decir, estáis formando, pero se está yendo la gente, se está envejeciendo la población. Y no puede continuar así, ¿verdad? Con lo cual tenemos que ver efectivamente en estas regiones qué es lo que está pasando, tal vez haciendo una estrategia de competencias o analizando o obteniendo datos. Ver exactamente lo que está pasando, porque sin datos es difícil cambiar políticas, porque no sabemos lo que pasa. Esto es lo que ocurre. Y la segunda pregunta era... Sí, muy buena pregunta. Efectivamente. Esa ha sido muy buena pregunta, porque en Noruega, claro, la pregunta es ¿qué hacemos, no? Estamos dando facilidades a las mujeres. Lo primero que es una elección, pero tiene que ser una elección informada, es decir, tú la puedes decir a una mujer, tómate un año de baja o 3 años, cuida de tus hijos, lo cual es muy bonito, y la verdad es que no podemos terminar con esto, ¿no? Porque es alguna elección personal. Sin embargo, tienen que saber lo que está pasando. Es decir, puedes continuar formándote
o puedes usar al menos esas competencias de alguna manera para que no luego te quedes fuera del mercado de trabajo, ¿no? Tiene que ser un mercado de trabajo abierto. Algunos hablan de obligar a los hombres también a tomar este tipo de permiso, pero no podemos obligar a la gente a hacer cosas. Y si las mujeres tienen esta elección hay que respetarla, y un año de baja es muy bonito y es beneficioso para el niño, lo que no tiene que perjudicar a la mujer, ¿no? Y obviamente las medidas en Noruega son... Ahora ya sabemos lo que pasa porque no lo sabíamos, de ahí porque es bueno evaluar, no teníamos ninguna idea. Ahora que lo sabemos, ¿cómo vamos a hacer para que las mujeres puedan seguir haciendo lo que quieren, cuidar de sus hijos, pero no se queden fuera del mercado de trabajo? Entonces tomar las políticas adecuadas. ¿Tiene alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí. Buenos días, soy Pedro Martínez. Una vez más, enhorabuena, no es la primera vez que te escucho y es un placer escucharte. La verdad es que después de escuchar todos estos datos y en la situación en la que vivimos, y que de alguna forma parece que es un sumatorio de cosas y que esto es un poco el resultado de lo que estamos viviendo, ¿no? De los problemas políticos, de la necesaria transformación sistémica y estructural que parece que estamos abocados a ello y que es necesaria, pero yo te lo digo como pequeño empresario, como padre de familia y como colaborador también de la educación de adultos. La verdad es que ¿qué hacemos con los jóvenes, con el desempleo juvenil? Que hoy está claro que por qué se produce, ¿no? Yo entiendo que también los datos de que se van fuera, yo creo que son más los que salen fuera, aparentemente, ¿no? Si no algo falla, algo nos engaña, en algún sitio nos están engañando los datos. Pero ¿qué hacemos? Y sobre todo con esa perspectiva 2020, que parece que Europa la tiene muy clara, parece ser que tenemos que llegar con los deberes hechos todos los países, que nos hemos dado cuenta de muchos problemas, es verdad, y que en el 2020 tenemos que haber encontrado una solución a muchos problemas, porque si no, a partir de ahí sí que puede ser muy serio en nuestra situación en Europa. ¿Qué hacemos para llegar adecuadamente a los jóvenes, estos jóvenes que acumulan un fracaso escolar de estos últimos años? ¿Qué hacemos para llegar adecuadamente ahí? Por lo tanto, entiendo que una intervención adecuada en adultos, ¿no? En la educación de adultos. ¿Qué hacemos con esos jóvenes de más de 25 años? Entiendo que también en el plan de empleo juvenil, que me imagino que habrán tenido en cuenta todos estos datos, pero no aparecen. Está un poco desdibujado los efectos del plan de empleo juvenil con esta realidad, ¿no? ¿Qué hacemos con los jóvenes de más de 25 años, entre los 25 y los 40 años? Ahí hay un problema serio estructural. ¿Cómo afrontan su última fase productiva, ¿no? Y luego, como reflexión, realmente lo realmente necesario no es que haya que alinear ese modelo de Estado en el que la educación interviene con el marco productivo y el modelo productivo. Sí. Muy buena intervención. Efectivamente está el fenómeno de los famosos NEET o los ninis, ¿no? Ni estudia ni trabaja. En España es grandísimo, lo cual es... De hecho, estamos mirando a todos los datos, no solo los de PIAC en España, y es un puzzle, porque no tienen sentido, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener tanta gente que ni estudia ni trabaja a ciertas edades, de los 16 a los 25, incluso a los 30, siendo europeos? No se van. Yo he mirado en todos los países, no se van. Se van, estamos en una economía global, hay movilidad, vienen alemanes, se van españoles. Los españoles se van menos que otros. Entonces yo no puedo entender el hecho de que seamos europeos, no tengamos ningún problema en obtener trabajo, no necesitemos permiso de trabajo en Europa. Tenemos Latinoamérica, 23 países que hablan español, y que los españoles de una cierta edad, jóvenes con energía, estén quietos sin trabajar y sin estudiar. Entonces por eso hay algo que no cuadra, ¿no? Que no es... que hay realmente que analizar. Yo no tengo la respuesta. Hay que analizarlo y hay que verlo bien. O sea, ¿por qué están los jóvenes españoles quietos en España sin trabajar? Teniendo un mercado de trabajo amplio en Europa, un mercado de trabajo amplio en Latinoamérica, los italianos están yendo a Alemania y los españoles no. No lo entendemos, ¿no? Efectivamente, es muy importante analizar este sistema, porque
se va a producir en España lo que se produjo en Australia y en Japón, que se llama la generación perdida. Es decir, cuando uno sale de la universidad obtiene ciertos trabajos de bajo nivel, pero que se va formando uno, y cuando ya llega a los 30, pues entonces tiene ya su buen trabajo, ¿no? Que corresponde a un título que tiene. Pero claro, si durante ese periodo tú no trabajas, cuando se pase la crisis, son los jóvenes de la generación que viene después que van a encontrar ese tipo de trabajos, ¿no? Los becarios, los de prácticas, que van poco a poco subiendo. Con lo cual vamos a tener efectivamente una generación perdida. Y esto es importante, es un fenómeno que hay que estudiarlo mucho y con detalle. ¿Qué está pasando con esos jóvenes? ¿Por qué no se van? ¿Qué pasa con la movilidad internacional? ¿Por qué no hay movilidad regional? Hay regiones en España que van mucho mejor que otras. La movilidad regional es baja. O sea, hay poca movilidad. Si hay una tendencia a ser estáticos y a quedarse donde uno está, y queremos saber el por qué. Hay una economía sumergida importante en España que hay que analizar, qué es lo que está pasando, etcétera. No tengo la respuesta, pero estamos en ello. Estamos mirándolo bien y en detalle, porque es un tema muy complejo al que no se puede dar una solución sencilla, sino es una solución también compleja. Pero el tema de la movilidad internacional es importante en España. O sea, teniendo unas puertas abiertas, en el Banco de España y también la OCDE tienen unos estudios que llegan a una conclusión, un poco sorprendidos de la falta de movilidad. La conclusión es la falta de redes internacionales de españoles. En los españoles se han ido poco, ¿no? Yo he mirado por países de los 60, qué españoles se han ido, qué españoles encuentran trabajo, en qué trabajo en diferentes países. En los 60 se fueron, pero luego ya no. Entonces esto falta, no se producen redes, ¿no? Por ejemplo, los portugueses, yo vivo en París, hay muchos trabajos de portería, de albañiles, etcétera, que lo llevan los portugueses. Y no hace falta hablar el idioma, eso no es ni siquiera un impedimento, porque normalmente habla uno el idioma y contrata a los otros y trabajan, ¿no? Entonces esas redes atraen a la gente de la misma nacionalidad. Esta es la conclusión del Banco de España y de un estudio de la OCDE, que faltan esas redes y que tal vez, ahora que están empezando a salir algo más, poco, pero algo más, tal vez se empiezan a establecer y puedan salir más los españoles. Yo no sé si estoy de acuerdo con esta conclusión, pero sí me sorprende la falta de movilidad internacional, teniendo una Unión Europea abierta. Alemania, con un desempleo bajísimo, puede acoger a muchísimos españoles de bajas competencias y de altas competencias, es igual, el nivel es poco importante, y con Latinoamérica, con un idioma como el español, además, que puede ser utilizado. Es cuestión de estudiarlo, sí, efectivamente. Gracias. Buenos días. Ana Ortels, inspectora de Educación en Zaragoza. Respecto a la movilidad, por tener datos, quizá la media es de escasa movilidad, pero me gustaría saber si no hay una diferencia entre la de los escasamente titulados y la de los altamente cualificados. Otro dato, sí, la impresión que da es que solamente, o sea, salen poco las personas poco tituladas, en cambio están saliendo mucho los altamente cualificados. Mucho con relación a qué, porque claro, no es si salen más que Italia o menos, sino si salen más que hace 10 años o menos. Luego, otra cuestión. Me ha parecido entender que una de las tesis era que nuestros alumnos estaban sobretitulados, pero no tenían un tan alto nivel de competencias. Sin embargo, viendo la diapositiva, yo creo que en España era muy similar. Lo que difería era la escala en la que se nos presentaba. No sé si podríamos volver o si me podría aclarar estos dos aspectos. Sí, con respecto a la primera pregunta, efectivamente he estado intentando mirar, bueno, esto no tiene nada que ver con PIAC, lo de la salida de los españoles o no. Salen tan pocos que incluso aunque fueran todos de alta cualificación, que no lo son, no sería tampoco tan relevante. Lo importante en el estudio es mirar quién viene, con qué titulación y quién se va con qué titulación. Porque la importancia en una economía global es que efectivamente la gente salga y la gente entre, no que seamos todos estáticos. Desde los datos que he visto, son que desde el 2008 hay cada vez más alemanes, más franceses, más ingleses que trabajan en España. Con lo cual el nivel de españoles que sale es menor. Entonces el intercambio sale en cierta medida positivo para España. Por los datos que he visto, la verdad es que al ser tan pocos, no me he puesto a analizarlos porque tenían poca representatividad. No parece que sean solamente los de alta competencia, lo cual es bueno, que salgan.
Con respecto a lo del overskills o el nivel de competencias o el nivel de cualificaciones, tener un cierto nivel de competencias un poco más alto de tu trabajo es bueno, cuando tienes un porcentaje que no es muy alto, y ese es el caso de la mayoría de los países, porque puedes ser más creativo, puedes impulsar incluso nuevas iniciativas, etcétera. Siempre ocurre y es necesario, es decir, hay gente que se mueve de una región a otra y a lo mejor la mujer encuentra el trabajo y el hombre acaba trabajando en un trabajo de más bajo nivel por la movilidad. Cuando uno va a otro país, efectivamente, tal vez puede trabajar en un trabajo de más bajo nivel debido al idioma hasta que lo aprende bien, o simplemente es una elección, es decir, tengo un nivel alto pero quiero trabajar poco porque quiero tener una calidad de vida a nivel personal, etcétera. Lo que choca en España es esta idea de la sobrecualificación. Hay una sobrecualificación bastante que es bastante alarmista, ¿no? Los datos son de un periodo de crisis bastante importante, con lo cual la sobrecualificación y el nivel de competencias alto puede también ser normal. Es importante volver a medir estos datos cuando pasen, se medirán cada 10 años, ver si ha habido una evolución, si sigue así o qué es lo que está pasando en el pasado. Con lo cual, efectivamente, ese es un estudio importante también, pero no parece, a pesar de que haya mucha alarma, no parece que sea un gravísimo problema en España, ¿no? Pero efectivamente, y luego los jóvenes efectivamente, cuando salen de la universidad suelen aceptar un nivel de un trabajo que requieren menor nivel de competencias o menor nivel de titulación. Lo importante es que luego eso cambie, ¿no? Que uno pueda hacer el cambio. Estamos analizando todos estos datos en profundidad, con lo cual estamos haciendo un diagnóstico que saldrá en junio del año que viene. Es bastante complejo porque hay que mirar a muchos datos, no se pueden sacar conclusiones fáciles, ¿no? Hay que mirar si el mercado de trabajo es el adecuado, si la demanda es la adecuada, si la oferta también, y cómo hacemos cómo casamos estos dos en España. Con lo cual, su pregunta, esperamos encontrar una respuesta en el futuro. Gracias. Bueno, ya con esta intervención podemos dar por finalizada la presentación, la ponencia que ha hecho Marta. Muchas gracias, Marta, por tan brillante intervención. Y ahora pasaríamos a la segunda ponencia, que tiene que ver con los informes de centro que se han elaborado en PISA 2012. Entonces, vamos a dar entrada a Luis Sanz. Luis Sanz es catedrático de secundaria, es profesor de estadística en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense y es el coordinador de evaluaciones de análisis de datos dentro del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y es el responsable de la elaboración de los informes de centro de PISA 2012 y va a ser quien nos desvele el contenido que esos informes presentan. Te doy la palabra a Luis Sanz. Regalo. Mi presentación con todo. Tengo que no soy.